Hay artistas que saben que no van a llegar a viejos. Hay artistas que sienten la muerte como si fuera un eco que los sigue desde chicos. Una sombra que aparece incluso cuando la luz de la fama brilla más fuerte. XXXTentacion fue uno de ellos. Antes de llenar estadios, antes de romper récord, X ya hablaba de su final. Lo describía, lo temía, pero de alguna manera también lo aceptaba. No lo decía como quien juega al misterio, lo decía como quien reconoce su destino. X no fue solo un artista, fue un conflicto humano hecho persona, alguien que quiso salvarse y que a veces se destruyó a sí mismo en el intento. Esta no es una historia simple, no es cómoda ni limpia. Es la historia de un chico roto que intentó hablar con el mundo antes de que el mundo lo escuchara demasiado tarde. Un pibe que encontró en la música un refugio, pero también una sentencia, y que murió exactamente como había dicho que podía morir, joven, rápido y en una calle cualquiera, sin protección ni aviso, y con su legado recién empezando. Para entender por qué X vivió y murió de esa forma hay que volver atrás, a su origen, sus demonios y sus primeros latidos, porque nadie predice su muerte sin antes haber sentido que la vida nunca fue un lugar seguro. Jesse Dwayne Ricardo Onfroy nació el 23 de enero de 1998 en Florida. Su vida empezó marcada por una ausencia, la de su padre. Desde chico, Jesse creció sin un sostén emocional claro. La figura paterna iba y venía. Su madre, Cleo, era joven, inestable económicamente y luchaba por criar a su hijo en un contexto donde nada era seguro. En su casa el amor existía, pero herido. Y eso, en un niño sensible e intensamente emocional como Jesse, se transformó en una tormenta interior. Muchos expertos dicen que los primeros años de vida moldean todo lo que somos. En el caso de X, esos primeros años fueron una mezcla de abandono, miedo y necesidad desesperada de atención. Un cóctel que marca el camino de cualquiera, y que en su caso terminaría siendo el combustible para un talento feroz y una violencia impredecible. Desde muy chico, Jesse demostró señales de algo que nadie sabía descifrar del todo. Era intensamente emocional. No sensible, emocional en el sentido más salvaje y difícil. Sentía todo al extremo. Amor extremo, bronca extrema y oscuridad extrema. Sus maestras lo describían como impredecible. A veces dulce, creativo y protector, pero otras veces explosivo, violento e imposible de controlar. Los psicólogos lo rotulaban con términos que nunca alcanzaban a explicar lo complejo que era. Trastorno de conducta, posibles síntomas depresivos o déficit afectivo, pero en una etiqueta explicaba lo que pasaba dentro de él. En realidad lo que pasaba era simple pero brutal, no sabía dónde poner todo lo que sentía. Antes de convertirse en artista, Jesse se expresaba a través de dos lenguajes, la violencia y la música. La violencia era su reacción automática, no porque fuera malo, sino porque era lo único que había aprendido a usar como defensa. Pero cuando se quedaba solo y lejos del ruido, había otra parte que sobresalía de él. La parte de que escribía poemas, cantaba y de que escuchaba música durante horas como si necesitara entrar en otra dimensión. La música era el único lugar donde Jesse podía existir sin romper nada. El único espacio donde su dolor no se convertía en violencia sino en arte. Y sin saberlo ya estaba empezando a construir el puente que más tarde lo salvaría y lo convertiría en una voz única para toda una generación perdida. A los 14 años, Jesse ya era un adolescente quebrado por dentro, con una relación familiar que seguía siendo conflictiva, pero entre todo ese caos descubrió algo que iba a cambiarlo todo: el estudio de grabación casero de un amigo. Un micrófono barato, con un programa básico en un cuarto pequeño, con paredes sucias y una computadora lenta. Ahí X encontró por primera vez un espacio donde podía vomitar toda su verdad sin consecuencias. Rapeaba y hacía melodías que no sabía de dónde salían. Su música era imperfecta, ruidosa y cruda, pero tenía algo que nadie más tenía, una verdad emocional. El sonido no era lo importante, pero la emoción sí. X estaba creando un nuevo lenguaje, uno que mezclaba rap, rock, gritos, melodías rotas, confesiones y traumas con gritos de ayuda. Era el nacimiento de un artista que no tenía filtros, y la gente empezó a notarlo. Durante su adolescencia, la calle se vuelve la protagonista. Robos, peleas con navajas, arrestos breves y expulsiones. Era una vida acelerada e impulsiva sin freno, como si la muerte fuera un personaje más en su historia, como si supiera que no iba a durar mucho.
y acelerara para vivir más en menos tiempo. Era un péndulo entre destrucción y arte que iba a romperse pronto. Antes de llegar a su primera explosión musical, X tuvo una relación que se volvió central en su vida y en su caída. Esa relación era tóxica, violenta y destructiva para ambos. Había amor, pero también había manipulación y celos extremos de dos personas rotas chocando constantemente. Fue una montaña rusa emocional donde X escribió algunas de sus letras más oscuras y también algunas de las más sensibles. A los 18 años iba a caer preso y ahí empieza un capítulo que separa su vida en dos. Un antes y un después. La cárcel no fue para él un simple castigo, fue un silencio obligado que lo enfrentó consigo mismo. Adentro, X vivió una experiencia límite. Las peleas, la soledad absoluta y el encierro con otros chicos igual de rotos que él. Y es en ese ambiente que entendió algo que él mismo describió después. La cárcel me mostró que o cambiaba o moría. No es una metáfora, era literal. En la cárcel, X descubrió dos verdades. Tenía un talento que podía salvarlo, pero también tenía demonios que podían matarlo. Esa dualidad, esa mezcla entre ángel y demonio iba a definir todo lo que está por venir. Años después, cuando sale de la cárcel, X no volvió siendo el mismo. No era un santo ni un hombre nuevo, pero sí era alguien que había entendido que la música podía ser su única salida real. Volvió a grabar con furia, grabó como si cada canción fuera la última. En poco tiempo su música empezó a moverse en SoundCloud, un estilo nuevo, agresivo y vulnerable al mismo tiempo. No sonaba como Drake, ni como Kendrick, ni Travis, sonaba como un chico llorando en un cuarto oscuro, y eso lo hizo explotar. En 2018 y 2017, X se convierte en un fenómeno. Look at Me explota, revienta parlantes y se vuelve viral antes de que lo viral existiera como hoy. Pero lo realmente poderoso no fue ese hit, fue su conexión emocional. Mientras otros artistas hablaban de fiesta y lujo, X hablaba de suicidio, de angustia y de miedo. Miles de adolescentes sintieron que alguien por fin decía lo que ellos no podían decir. Se volvió un puente emocional, una voz para toda una generación que no encontraba palabras para escribir su propio dolor. Pero ese ascenso vertiginoso tenía una sombra inevitable. Cuanto más famoso se hacía, más cerca estaba su final. X hablaba seguido sobre su muerte, no como marketing ni provocación, como quien sabe que su vida tiene fecha de vencimiento. En entrevistas, canciones y mensajes dejaba señales. Si muero, quiero dejar algo grande detrás. Quiero que me recuerden. Si me matan, quiero que sepan que lo intenté. Parecía profecía, parecía un destino. Y eso lo hace aún más trágico, porque la vida ha estado por darle uno de los golpes más duros e irreversibles. El 18 de junio de 2018 era un día común. Un chico de 20 años entra a una tienda de motos para comprar algo para él. Entra solo y sin seguridad, con la ingenuidad de quien todavía cree que puede moverse libre sin consecuencias. Al salir, un auto bloquea su camino. Dos hombres armados, un forcejeo, un disparo y puro silencio. En cuestión de segundos, la vida de X, una vida que había sido tormenta desde el primer día, termina en una calle cualquiera. Como si el destino hubiera estado esperando ese momento desde siempre. Su muerte fue brutal, inesperada y dolorosa, pero más que nada fue un espejo de su vida, rápida, intensa, violenta y trágica, y llena de significado para millones. La noticia se esparció como una explosión. XXXTentacion había sido asesinado. No era un rumor, no era polémica y no era marketing. Era real, definitivo e irreversible. El mundo entero quedó en shock. Millones de jóvenes que lo escuchaban en silencio en sus habitaciones, pibes que se habían sentido acompañados por su música, adolescentes que por primera vez habían encontrado letras para su depresión gracias a él, todos sintieron una especie de vacío, un golpe que no era racional, era visceral. X no era un artista, era un puente emocional para una generación que nadie entendía. Y cuando muere alguien así, muere un mundo entero. En pocas horas las redes se inundaron. Era como si la muerte hubiera detonado un tsunami emocional colectivo. La muerte de X no apagó su voz, la amplificó. Y ahí comenzó algo que nadie podía detener, el nacimiento de un mito. Porque la muerte transforma. Lo que antes era criticado, cuestionado o atacado, ahora se mira con nostalgia, admiración y dolor. El impacto de X no está en números, aunque los tiene. El impacto de X está en la emoción, en lo que generó en millones de jóvenes que no tenían dónde poner su dolor. Porque X habló de depresión antes de que fuera tendencia.
Habló de ansiedad sin editarlo y habló del vacío existencial como si fuera parte de la piel. Después de su muerte, muchos comenzaron a revisitar sus letras, sus videos y sus transmisiones en vivo, y un patrón inquietante apareció. X había hablado muchas veces como si supiera que no iba a vivir mucho. No era pose, no era marketing, era miedo real. En una entrevista dijo: si algo me pasa, quiero dejar atrás algo positivo. Quiero que ustedes cambien por mí. En un vivo dijo: si muero, quiero que sepan que lo intenté. Su música está llena de despedidas anticipadas, de reflexiones sobre el después y de preguntas sobre su propia mortalidad. Es imposible no sentir escalofríos cuando uno escucha esas líneas después de su asesinato. Peor aún si hablamos de proyectos que fueron lanzados post-mortem, canciones que parecían escritas desde una conciencia de destino, melodías que suenan a despedida y mensajes casi espirituales como si estuviera hablando desde otro plano. Cada una de esas canciones se resignificó con su muerte, más pesadas y más proféticas. Lo que antes era música ahora es testimonio. Es imposible negar el impacto cultural de X. Creadores, raperos, artistas y productores, muchos dicen que sin él no existirían. Juice WRLD, Trippie Redd, Lil Peep y toda la ola emo rap que hoy domina el sonido moderno. X abrió la puerta para que la vulnerabilidad fuera mainstream, para que el dolor fuera válido y para que la crudeza emocional no diera vergüenza. Y eso lo logra un artista que conecta no con la mente, sino con el alma. X no murió porque quiso, tampoco murió por destino místico. Murió porque vivió en un mundo peligroso, sin protección y con enemigos reales, en circunstancias que se alinearon en el peor momento. Pero es innegable, él mismo sintió su final, lo anticipó, temió, escribió y lo dejó explícito. Y cuando un artista habla tanto sobre su muerte, la muerte deja de ser una sorpresa y se vuelve un desenlace. Su música es un desahogo, su muerte una tragedia anunciada, pero su legado es una prueba de que incluso las almas rotas pueden iluminar a millones. XXXTentacion no fue perfecto, no fue un modelo, ni un ejemplo clásico. Fue algo mucho más complicado y por eso más real. Un genio quebrado que intentó salvarse antes de que su propia profecía se cumpliera. Si te gustó esta impactante y crudísima historia sobre uno de los artistas más grandes de esta última época, deja tu like en este video y suscríbete al canal para que puedas subir cada vez más historias increíbles sobre las personas más famosas del mundo.